Algo que diga la montaña, algo que tenga que decir. Hola amigas y amigos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estoy muy complacido de presentarles un nuevo capítulo del programa Cultura de Archivo, que es un espacio que hemos creado para reflexionar respecto de diferentes implicancias de las colecciones y los archivos para la realización de la labor creativa y la realización artística. Hoy tenemos con nosotros al artista visual Mario Navarro. Mario nació en 1970 en Santiago. Él se formó en la Universidad Católica y desde los años 90 en adelante ha desarrollado una vasta trayectoria tanto en la creación de artes visuales como en el trabajo curatorial. Precisamente en este último aspecto, él tiene una relación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos porque en el año 2011 curó dos exposiciones, una por la vida siempre y la otra Raconto. Él nos estará contando un poco acerca de este trabajo y además nos estará contando cómo él ha utilizado los archivos para su propia creación y para su propio trabajo. Junto con esto, él también recibirá las preguntas de tres personas de las artes visuales y la academia. Uno es Manuel Vicuña, historiador, académico de la Universidad Diego Portales. También estaremos con Manuela Flores, quien es artista visual, y también con Paulina Varas, doctora en Historia y Teoría del Arte, académica de la UNAV y integrante de la Red de Conceptualismos del Sur. Así que, sin más rodeo, los dejo con nuestro invitado de hoy, el artista visual Mario Navarro. El carácter memorial de la muestra es extraordinariamente evidente porque lo que muestra es el momento justo de la coyuntura precisa, es el punto de inflexión preciso. No es ni más allá ni más acá, es precisamente el momento. Entonces, una de las cuestiones a las que está abocada este museo es poder dedicarse a recordar el sufrimiento producido por la dictadura. La exposición en un momento quedó inconclusa, quedó suspendida, y lo que haríamos aquí sería mostrarla finalmente, exhibirla. Entonces lo que yo espero es que esta exposición le sirva a la gente para entender que el periodo al cual está dedicado es un periodo que se empieza a diluir en el tiempo también. Es decir, reencontrarse con un trabajo que hicimos hace más de 30 años, volver a inaugurar algo que nunca fue inaugurado, encontrarme con la gente de mi época, con amigos de la época. Es una cosa muy particular, al punto que nunca nos imaginamos que se iba a dar una instancia de este tipo, tan importante para nosotros. Para la mayoría de nosotros esto es una oportunidad de terminar un ciclo, porque nos dimos el trabajo en distintos equipos de hacer esta exposición, primero los afiches y luego la exposición en los paneles y finalmente, después del gran trabajo que se hizo, no pudimos verla inaugurada. Fue rota, ustedes saben. Y bueno, ahora lo estamos tratando de volver a formar. Y a mí me parece que esta exposición lo que está haciendo es, además de refrescar la institucionalidad en el ámbito cultural, está aportando a poder recomponer de alguna manera la visión sobre la política en el arte. La condición que pone esta exposición, de lo que le habla al público, es de las atrocidades cometidas por un montón de gente contra la dignidad de las personas, puede ser vista y puede ser abordada desde el punto de vista del arte.
y no necesariamente tiene que estar hablando desde una perspectiva única y exclusivamente documental. Nosotros, yo como curador, los artistas como productores de estas obras, lo que han hecho de alguna manera es traer a la luz esos eventos que ocurrieron hace mucho tiempo, tiempos recientes y tiempos muy inmediatos, a una situación contemporánea sobre la dignidad de las personas. En relación al encuentro con los archivos y al proceso de investigación, quisiera como aclarar un asunto nomás, y es que cuando yo trabajé como curador de las exposiciones temporales del Museo de la Memoria, fundamentalmente mi trabajo estuvo como dedicado a precisamente eso, o sea, a abordar exposiciones que fueran temporales, que en general eran exposiciones de artes visuales, la mayor parte de ellas, salvo un par de proyectos, pero en general eran proyectos de artes visuales, y por lo tanto lo que yo pretendía hacer es como separar todo lo que tenía que ver con la colección permanente del museo y todo el piso dedicado a eso, y todas las personas que estaban trabajando en torno a eso, etcétera, de este tipo de proyectos. Entonces este tipo de proyectos fundamentalmente lo que hicieron fue traer al museo otra forma de comprender el fenómeno de los derechos humanos al cual está dedicado el museo. Reconfigurar una idea de memoria y de historia fundamentalmente a través de la utilización de ciertos elementos que pudieran ser icónicos, como en la exposición Raconto, como por ejemplo la alusión a la bandera chilena en el caso del artista Víctor Pavés, o en el caso del artista Claudio Correa y su trabajo con unas piedras que tiene que ver fundamentalmente con la operación de la operación Cóndor de desaparecer gente en el mar con lastres. O en relación a la exposición de Por la Vida Siempre, donde el problema de instalar un material de archivo en el museo tenía que ver precisamente con hacer ver que el museo, aparte de todo su acervo como museo precisamente, es un acervo que es incompleto, por así decirlo. Es un acervo que requiere de una permanente actualización. Entonces, en ese sentido, la ocupación del material de archivo del museo, de alguna manera sirve como plataforma conceptual para poder trabajar en la elaboración de los proyectos. Y de ahí que hay como una especie de metodología que es similar en los proyectos con los cuales yo trabajé, que tienen que ver fundamentalmente como con una mirada crítica sobre estos acervos, o estos archivos, o este material, estos documentos. Entonces, para nosotros fue un problema, digo, en el sentido crítico, que no ocupar directamente los archivos del museo. Es una decisión racional, es una decisión programática, por así decirlo, donde no es que no nos interesaran los archivos, sino que veíamos que era importante mantener una especie de distancia con lo que pasa con la colección permanente del museo y lo que se podía abordar desde el ámbito de las artes visuales o desde el ámbito de la recuperación de la memoria, a través, por ejemplo, de la exposición Por la Vida Siempre, revisar y crear esa distancia entre ese acervo que le corresponde estrictamente al museo bajo casi como su esquema estatutario y lo que se puede interpretar desde afuera. Entonces, ese es más o menos el proceso de creación, o más bien el proceso metodológico. Entonces, este proceso metodológico lo que lleva consigo es un proceso de investigación que precisamente lo que hace es recurrir en ese caso a la colección permanente del museo o a los archivos que posea el museo o a otros archivos que tengan que ver con esta problemática de los derechos humanos
para hacer visibles ciertos problemas específicos que a nosotros nos interesaba plantear. En relación al proceso creativo desarrollado desde el punto de vista curatorial, si lo hablamos de esa manera, diría yo que ambos proyectos, Raconto y Por la Vida Siempre, tienen puntos en comunes, tienen más puntos en comunes que puntos que los diferencian, pero temáticamente son distintos. O sea, yo diría que como el gran problema que los reúne es el problema de la exposición. Ese diría yo que es el problema fundamental. Pero temáticamente, Raconto tiene que ver con como lo dice el título, es decir, es una revisión, podríamos decir, como retrospectiva. Entonces, el conjunto de artistas que fueron invitados a esta exposición Raconto, en esa época, en el año 2011, no tenían más de 41, 2 años, no sé, algo así, entre 25 y 41 años. Eran 5 artistas, pero yo los elegí principalmente porque son artistas que tienen un punto de vista respecto de lo que implica la relación de los artistas con la exhibición, qué es lo que es eso, que ellos se hacen permanentemente preguntas sobre qué significa exhibir algo. Entonces, más encima en un museo que está dedicado fundamentalmente a hablar de la historia, a exhibir objetos de la historia, a exhibir objetos que son testimoniales, objetos que son memoriales, en fin. La pregunta era, desde ellos, cómo hacer que una obra de artes visuales se refiera a ese acervo y al mismo tiempo plantee un problema de una visualidad contemporánea que tenga que ver con esa historia y que pueda ser leída desde el punto de vista de esos artistas como una generación post-golpe. Entonces, por eso que la exposición se llama Raconto, porque finalmente lo que es una revisión, es una mirada hacia el pasado, pero desde la contemporaneidad. Es decir, de que en algún minuto la información, los datos, los archivos, las visualidades, las imágenes, la información, la historia, como dije hace un minuto, se entrecruzan. Entonces, cuando se entrecruzan esos dos mundos, me parece que es ahí donde aparece el fenómeno artístico. Es ahí donde se vuelve crítico el problema y donde la intención de los artistas se hace más evidente. Entonces, esa exposición, por un lado, es una exposición que es definitivamente una exposición de artes visuales a propósito de lo que el museo define como su preocupación. Sin embargo, la exposición Por la Vida Siempre es muy distinta, porque yo diría que es una exposición que puede ser leída como una exposición de artes visuales, porque sus características visuales de imágenes son muy llamativas. Por otro lado, es una exposición que puede ser leída como una exposición de archivo, porque contiene material recuperado y encontrado, y finalmente después donado al museo. Y también es una exposición que puede ser leída como una exposición de memoria, en el sentido de que las personas que participaron del proyecto original Por la Vida Siempre, que fue realizado en 1973, diseñadores gráficos de la Universidad Técnica del Estado, todas esas personas están vivas hoy y logramos reunirlos para que efectivamente pudieran recrear y reproducir esa exposición que en 1973 quedó inconclusa porque se iba a inaugurar oficialmente con la visita de Allende a la Universidad Técnica del Estado. Entonces, en esa ocasión, la exposición quedó instalada para esa inauguración, que finalmente no ocurrió, perdón, iba a ser el 11 de septiembre la inauguración. Entonces la exposición quedó instalada, pero por el golpe la exposición en primer lugar fue destruida por cuando entraron los militares a tomar la Universidad Técnica, y todo ese montaje de estos carteles fue destruido por completo.
pero las personas que lo hicieron, que lo crearon, que lo diseñaron, etcétera, que formaban parte del taller gráfico de la Universidad Técnica, hasta el día de hoy viven. Entonces, en 2011, cuando se hizo la exposición, reunimos de nuevo a estas personas y ellos en instalaciones facilitadas por el mismo museo pudieron rehacer estos carteles, los pintaron de nuevo y ese material fue el que se exhibió. Y al mismo tiempo ese material fue el que pasó a la colección del museo. El problema que los agrupa tiene que ver con cómo entenderlos como un material para ser exhibido, cómo va a ser la recepción del público en ese sentido. El problema al cual está abocado el museo es un problema que le atañe a todos los ciudadanos, que le atañe a todas las personas que le puede interesar este tema, y que en la medida en que le atañe, pueden comprender cuál es el rol de los derechos humanos en la sociedad en la que uno vive. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el problema de exhibir cosas se transforma también en un problema político. En relación a estas características visuales de las exposiciones, diría yo, o como producto terminado, como a lo que el público puede acceder en forma inmediata al momento de visitar las exposiciones, me parece que hay una cuestión que es bien importante y que tiene que ver de alguna manera con el recorrido que se da en el mismo museo. Entonces, yo diría que como esta exposición por la vida siempre no tenía pretensiones artísticas, sino que más bien pretensiones memoriales, archivísticas e históricas, el problema de la exhibición era un problema diferente. Tenía que ver fundamentalmente con dar y generar información. A diferencia de la exposición Raconto, que la visualidad tenía el propósito de dar y generar conocimiento simbólico. Entonces ahí es donde está la diferencia fundamental, y ahí es donde la labor de uno como curador en ese momento fue bastante diversa y permitió enfrentar los proyectos de una manera, diría, como interesante o exitosa, en el sentido de poder vincular a estos proyectos con el público y con las otras instancias del museo, como lo dije, la parte educativa o la de mediación, con esta instancia de la exposición. Entonces, completar el proyecto con todos estos otros elementos del museo. Porque desde mi punto de vista, las exposiciones no terminan en las obras. Las exposiciones de artes visuales, por ejemplo, no terminan en las obras. O las exposiciones de archivo no terminan solo en el documento, o en el catálogo, en el libro, o en la conferencia, sino que son todo eso y además son el público en su apreciación individual. Entonces a mí me parece que es súper importante tener en cuenta estos elementos para poder articular las relaciones de la institución con el público al cual están dedicados. Mi nombre es Manuel Vicuña, soy director del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Mario, tu arte en general hace referencia a la historia del periodo de la Unidad Popular, de la dictadura, y en ese sentido al menos es un arte político con una sensibilidad particular por lo inconcluso. El tema es que al día de hoy ha proliferado el arte político y mi sensación es que buena parte de esa producción tiene una relación muy estrecha con el oportunismo. El arte político abre puertas, da acceso a colecciones de museo, a becas, a residencias, y eso supone de que es una manera ideal de hacer carrera, por lo cual hay bastantes artistas que andan, digamos, a la caza de la desgracia del día para sacarle provecho porque resulta rentable. Ese arte político, a mi modo de ver, es superficial, a veces apuesta más bien al chantaje emocional del espectador antes que a la concientización respecto a las desgracias que están en juego. Entonces, teniendo eso en cuenta, a mí me gustaría preguntarte ¿cómo definirías tú el arte político legítimo?
Y también si es que has notado algún cambio en el significado del arte político desde el momento en que empezaste tu carrera como artista hasta el día de hoy. La legitimidad de un arte político implicaría como agregarle al espacio del arte una subcategoría que a mí me parece que es una categoría que podría permitir hacer algunos enlaces con otros tipos de arte que uno pudiera llamarle, supongamos, arte abstracto legítimo o arte ecológico legítimo o arte feminista legítimo, supongamos. Uno podría hacer enlaces en esas dos subcategorías y así alargar el menú infinitamente. Entonces, lo que me parece interesante de este problema es que precisamente en esa dispersión del término de lo político, a mí me parece que hay una cuestión interesante que tiene que ver precisamente con lo contemporáneo, es decir, con que una definición monolítica del término o de esta categoría de arte político pareciera ser no posible, en el sentido de que hay arte político que está relacionado, por ejemplo, en Chile en particular, supongamos, tomando ese ejemplo, con la dictadura y los derechos humanos. Pero la política en Chile ha existido siempre, entonces uno podría hacer un trabajo sobre historia colonial y abordar problemas políticos de esa época. Entonces, si uno dividiera, supongamos, esta categoría de arte político colonial, la dividiera en legítimo e ilegítimo, pongamos el caso. Puede ser que el problema mismo, en sí mismo, se transforme en una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista simbólico. Es decir, uno podría alinearse con lo político legítimo como una cuestión que estuviera más cerca de la precisión de los datos y de la historia, y con lo político ilegítimo con algo que, por ejemplo, estuviera más lejano de esa precisión o de la historia real. Pero a mí me parece que ese fenómeno de interpretación, de subjetivización del dato, es una cuestión que es permanente en el trabajo con lo político. Entonces de ahí que uno pudiera decir que, o yo por lo menos pudiera decir que no encuentro que haya un arte político, o un arte político legítimo. Tal vez lo que sí hay es arte un tipo de arte que es más claro, que es más preciso, pero que es más preciso con las propias reglas que el artista define para esa obra. Y a mí me parece que dentro de la pregunta que hace Manuel sobre ciertas modalidades de ciertos artistas que se acercan a cierta forma de entender la política a través de experiencias que son más sensacionalistas o sensibleras, etc. Bueno, a mí me parece que eso está en el ámbito, creo yo, como de la interpretación nomás de los fenómenos. Hola Mario, ya, me invitaron a hacerte una pregunta y me gustaría llevarte al mundo de las curadurías o curatorías, como prefieras llamarle. Específicamente, preguntarte cómo ves tú el rol de un curador y desde tu experiencia y con tu trayectoria, que nos puedas contar cómo se ha ido construyendo quizás esa definición. Porque podemos entender a un curador como la persona que piensa una exposición y la materializa en torno a una idea.
Pero en tu caso, creo yo, es más que eso, porque tú, antes que todo, eres artista. Y por lo que yo te conozco, en general, te posicionas desde ese lugar. Y eso hace también que el proyecto curatorial que estás trabajando tenga esa característica que es particular. Entonces, me gustaría saber cómo trabajas tú las curadurías, si funcionan quizás como una extensión de tu propio trabajo como artista, o bueno, cómo han funcionado y qué nos podrías decir desde ahí. Lo que uno hace como curador es desarrollar un trabajo intermedio, que es de facilitar ese conocimiento que genera un artista a través de su obra y moverlo al ámbito del espacio de exhibición o de la comunicación inmediata, que sería una sala de exposiciones o un libro o una página web o una charla, una conferencia o una conversación entre amigos, sea lo que sea, cualquier espacio. Entonces, a mí me parece que facilitar ese camino no tiene que ver principalmente con darle precisión a ese mensaje inicial que generó el artista o el artista, sino que es ubicarla en un espacio de comunicación para que se pueda comprender de la mejor manera. Entonces, yo como curador tengo la responsabilidad de traer ese mensaje al ámbito de la exhibición y de la comunicación de la manera, o por lo menos transmitir de la manera más nítida posible que eso que el artista dice, que es una cuestión que es ambigua, se muestre también en esa dimensión, que se pueda entender bajo esa dimensión. Si no lo hiciera de esa manera, seguramente la exposición se transformaría en una exposición de historia. Entonces, como el ámbito del arte tiene otras reglas y funciona de otra manera, el curador lo que hace es tratar de adscribirse a ese sistema y plantear de la manera más cercana posible al fenómeno creativo lo que se puede hacer en el momento de la exposición. Hola, soy Paulina Vara, soy profesora y académica de la UNAV y quiero decir que siempre me ha parecido muy importante la relación entre el arte contemporáneo y la memoria histórica. Y en el caso de Chile ha habido un aporte de artistas de distintas generaciones en este sentido. Quería preguntarte, Mario, ¿crees tú que algunas obras de arte contemporáneo realmente hayan podido incidir en las políticas de la memoria en términos de las decisiones que se han ido tomando? ¿O el lugar que ocupa el arte contemporáneo en ese sentido es un espacio más específico, más puntual? Gracias. Todos sabemos que el arte, la cultura, etcétera, son importantes para la sociedad, pero a la hora de tomar decisiones desde lo que el arte propone o de lo que el arte instala como problemas, creo yo que no hay una mirada tan, tan precisa sobre ese mensaje. Y esto tiene que ver un poco, está enlazado un poco con lo que preguntaba Manuel hace un rato. Porque precisamente el mensaje que manda el arte, o lo que comunica el arte y lo que transmite en definitiva el arte, es un tipo de mensaje, un tipo de conocimiento que no es del todo preciso. Entonces, los gobiernos, el Estado, la política, requieren permanentemente de precisiones que se las dan otras disciplinas. Entonces, si uno compara entre lo que la economía aporta y lo que el arte aporta, bueno, evidentemente que la economía se autodefine en una parte importante por datos. Entonces esos datos, de alguna manera, lo que hacen es marcar la pauta de las agendas. Pero así todo, a mí me parece que hay situaciones importantes que tienen que ver con el arte y que de alguna manera inciden de alguna manera en la forma en que la ciudadanía percibe el arte o los problemas que el arte plantea, y desde la ciudadanía son traspasados al ámbito de las decisiones que son políticas. Cuando el arte pretende
estar a la par del fenómeno político, de entrar justo en el mismo nivel, se genera como una pelada de cable importante ahí, yo diría. Se genera un chirrido importante, porque el arte lo que trae es esta forma de generar conocimiento que tiene que ver con lo ambiguo, con lo indeterminado, con un conocimiento que es negativo respecto de otros conocimientos. Negativo no en el sentido peyorativo, sino negativo en el sentido de un otro conocimiento. Como un opuesto. Entonces, cuando eso pasa y se superpone a lo político también se vuelve ambiguo en ese sentido. O, si lo político es realmente importante y determinante, como lo que pasó en el estallido social, ahí no hay prácticamente cabida para lo artístico, porque ese mensaje ambiguo no se corresponde con eso que es tan preciso del momento. Entonces ahí es donde a mí me parece que el fenómeno artístico le cuesta mucho ingresar al ámbito de las decisiones, y a lo sumo entrará a las decisiones que son más particulares, que tienen que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, con cierta institucionalidad del mundo del arte y la cultura. Bueno, antes de despedirme y despedir al programa, me quiero quedar con una frase de Mario Navarro, nuestro invitado de hoy, que dice que las personas, es decir, los públicos que visitan los museos, son el elemento que le otorga la contemporaneidad a las muestras. Creo que esto es muy relevante porque, especialmente para quienes estábamos trabajando con materiales que tienen que ver con el pasado, le atañe un rol de futuro a todas las cosas que se exhiben, ¿no? Dejamos hasta acá y los dejo invitados e invitadas para la próxima edición, en el que estaremos acompañados con el realizador audiovisual Sebastián Moreno, autor de varios documentales y de trabajos de no ficción. Él también estará contándonos cómo ha sido su trabajo y su proceso de investigación y utilización de archivos. Así que nada, me despido y nos vemos en una próxima edición de Cultura de Archivo. Hasta pronto.